Decíamos que la causa fundamental de la chairiza está en la ignorancia y en la osadía. Sí, la ignorancia es osada, atrevida, temeraria. A la hora de exhibir esa insapiencia tan personal y tan genuina, por otra parte, producto de ese pacto de los generales que fundaron el PRI, encabezados por Plutarco Elías Calles, el turco, que juraron mantener al pueblo en la ignorancia. En cierta forma, esta es una invitación también para ti que andas cerca o muy dentro del mundo chairo, a darte cuenta para que salgas de tu estado de inopia intelectual. La chairiza no se explica si no es por relación a un conocimiento, ojo, que el chairo ignora. Esto es lo más grave. Repito el concepto. Ser chairo es algo que no se explica sino por la relación a un conocimiento que el chairo ignora, a tal grado que ignora que lo ignora. Del mismo modo en que hace el ridículo, no es consciente de que su comportamiento es risible y degradado. Y al grado de ridículo que lo podemos llamar psiquiátricamente imbécil. Además de las deficiencias intelectuales, ser chairo tampoco se explica solamente al margen de las grandes incompetencias emocionales, porque el chairo necesita demostrar en cada momento y en cada lugar que no es un chairo. Todo lo que ocurre a su alrededor es una causa para él y una iniciativa, ojo, para imponer a quienes están a su lado la obstinación de que no es un chairo, sino todo lo contrario. Es más, incluso es un genio incomprendido. Y como los recursos de los que dispone para sus demostraciones están a merced de su propia ignorancia objetiva y de sus complejos más afectivos e hipersensibles, cada acto de habla y de conducta y de escritura es una demostración irreversible de su estulticia chaira, de su estupidez chaira, de su imbecilidad chaira. Y no son insultos, por favor, son simples definiciones. Además, ya dije, posiblemente el 90% de los chairos de este país, que muy probablemente suman 70 millones, aunque podrían ser menos, por supuesto, no creo que más, no son culpables de haber elegido su estado de chairez. El rasgo más patente del chairo es la exhibición flagrante, cínica, de sus deficiencias intelectuales y emocionales, es decir, de su ignorancia invencible y de sus complejos. Habla cuando nadie le pregunta en vez de callarse prudentemente. Es incapaz de escuchar o de leer sin prorrumpir con un yo no estoy de acuerdo, con una grosería, con un disiento, es más, creo que ni la palabra saben, o simplemente protesto, exclamaciones todas ellas que al interlocutor de turno ni le van ni le vienen, y que resultan profundamente irrelevantes en todo el contexto. Pero el narcisismo del conocimiento propio en el chairo, la exhibición de una suerte de autodemostración personal de gran potencia, que no existe, por supuesto, la necesidad de representar o teatralizar en público una acreditación de originalidad propia y de pensamiento personal son consubstanciales al bobo, al simple, al chairo. Bien, algo que un chairo no está dispuesto a asumir jamás es su propia ignorancia. Yo sí sé que perteneces a la mafia del poder. Yo sí sé que tú, Juan Bosco, ya no recibes tu chayote y por eso estás tan enojado con mi gran presidente, el mejor presidente que México haya tenido en su historia. Si a este chairo yo le preguntase, dime un presidente
un hombre completo, que haya gobernado este país antes de 1950, estoy seguro que el 99% de ellos no podrían citar a uno solo. Yo no soy un ignorante, es su divisa, y tiene que demostrar el chairo que no es ignorante en cada minuto de su vida. Tiene, según él, la obligación de intervenir en el conocimiento ajeno. El chairo interviene en todo lo ajeno, sin tregua. A esto se deben los millones de likes y de unlikes de Facebook, a los cientos de miles o millones de intervenciones en las redes sociales, sobre todo en YouTube y Facebook. En primer lugar, lo primero que hace un chairo es corregir al prójimo de manera grosera, con insultos, con mentadas de mamá, con alusiones a su apariencia personal, con burlas a su apellido o a su nombre. Por ejemplo, me da mucha risa. Yo no soy Bosco, soy Vasca. Ajá. Y yo no soy Abascal, son habas con cal y acedas que apestan. Esa es la manera de discutir del chairo. Otros simplemente escriben la mayor cantidad de groserías veracruzanas, ¿sí? Como HSDP, sin ningún pudor. Pero así demuestran su poder. Así es como corrigen los chairos, sin saber que no saben. Es más, corrigen supuestas faltas de ortografía, cometiendo faltas de ortografía. Como esa que mencioné, no eres acertado, Juan Bosco, con S. Te conviene ser certero, con S. O te conviene aprender asertividad, con C. O escriben sin H, con Z, o con una H donde no va, sin acentos, por supuesto, nunca con un punto, una coma, un punto y coma, un punto y aparte, porque simplemente o no saben que existen o les da pereza usarlos. Otra característica propia del chairo, que queda revelada sin duda por su naturaleza personal y no por estudio, por supuesto, es que tienen un odio profundo a toda persona que tenga un cierto rango intelectual. Voy a decir en estos momentos algo que ocurre con la mayor parte de las personas que están en mis grupos de Facebook, de WhatsApp. Yo envío argumentos completos con libros, artículos, conferencias, videos, y nadie contesta, o casi nadie contesta, más que con monitos o un signo de bien o un signo de mal, pero casi nadie, no más del 2 o el 3%, siguen una argumentación inteligente. Así que estamos invadidos de chairos, aun entre personas que se dicen católicas y practicantes, que ni siquiera conocen lo elemental de su fe. El conocimiento que posee el chairo es el que está realmente poseído por la ignorancia estulta. Dicho llanamente es el conocimiento de los ignorantes, el saber de los bobos. El hábito fundamental de los chairos son los espacios inútiles, invadir los espacios inútiles. Y hay que decir que por eso mismo los chairos tienen la capacidad de esterilizar los espacios que ocupan. Ahí está un chairo hablando de un espacio, usando un espacio interlocutivo que queda totalmente esterilizado o inutilizado. Del mismo modo que el rey Midas, en la remota mitología griega, convertía en oro todo lo que tocaba, el chairo torna en inservible todo cuanto tañe. El chairo necesita siempre hablar o escribir aunque no sepa hacerlo, pero sobre todo necesita siempre discutir enojado. El debate es la ocasión orgiástica, orgásmica, por excelencia del chairo simple. Su espacio de gloria
a falta de otros espacios y de otras ocasiones, son las redes sociales. No hay tontería sin discutir a lo tonto, porque sin debate el chairo carece de toda oportunidad de exhibición. Por eso siempre anda de buscapleitos, teatralización o demostración de sus capacidades de ser superior ante terceros. Negar a un chairo un debate, por ejemplo, eliminarlo o no contestarle, es la mayor frustración que se le pueda causar. Cuando yo descubrí esto, bueno, imagínense, qué divertida me di, simplemente no contestar o eliminar. Porque equivale, si le contesto directamente, en su lenguaje o un poquito menos ramplón o menos agresivo, equivale a reconocer su más genuina estulticia, ¿sí? A negarles su identidad, su existencia misma. Su figura retórica más delatora no es más que un reconocimiento de su necedad. Así que no los voy a reconocer. Pero vale la pena que el público inteligente los reconozca y proceda a su extinción, simplemente recurriendo a esta gran arma destructiva, de destrucción masiva. No les contestes, no repliques, no discutas con ellos. Y te voy a decir por qué. Porque si te pones a discutir con un chairo, te prometo que vas a perder, porque hacer necio y chairo te gana por experiencia. Siempre vamos a perder. Nos ganan a necedad por experiencia. Es evidente que el espacio de la chairiza por antonomasia es el Internet, y en particular, como lo decía ya, las redes sociales, porque en ellas coincidimos todos, los chairos y los inteligentes, los listos y los necios, los sabios y los ignorantes. Si bien hay que reconocer inmediatamente que las redes sociales tienen una extraordinaria capacidad, dadas sus condiciones, limitaciones y exigencias, de hacer que las personas supuestamente inteligentes adopten comportamientos de chairos, de imbéciles y de ignorantes. Lo contrario es prácticamente imposible. Ningún chairo mejora en Internet, ni mejora al Internet. Decía mi padre sabiamente, la masa siempre tiende a la baja. No es la masa el promedio. Siempre la masa es subpromedio. Siempre es inferior al promedio de las inteligencias individuales. Internet está invadida por una masa de chairos que convierten al Internet en una gigantesca estupidez. Claro, negarse a utilizar el Internet sería tanto como negarse a usar un burro porque no tengo un caballo, o negarse a utilizar el burro porque es burro, o sea, estúpido. Internet tiene su espacio de uso inteligente, ni duda cabe. Y los que sabemos usarlo para debatir ideas inteligentes, estamos fascinados con este invento que puede ser utilizado para bien o para mal. Puede ser utilizado para aterrorizar a la gente, sobre todo a la gente ignorante o supersticiosa, como para hacer cundir a la velocidad de la luz los conocimientos más valiosos que salven vidas. Como ese conocimiento que como de rayo se ha desplazado por todo el planeta, que consiste en haber descubierto, y ahora medio mundo o más lo sabe, que el coronavirus se combate con anticoagulantes, analgésicos y antiinflamatorios, y algunos también, algunos medicamentos que combaten bacterias. Bien, todo lo contrario. Y que no se combate con respiradores. Todo lo contrario, las redes sociales son un mundo semántico donde el plancton, ¿sí?, la hierbita, el alimento de la estulticia, de la estupidez,
de la chairiza se genera y se retroalimenta sin pausa posible. Las 24 horas del día. Los chairos brotan de las coladeras y se descuelgan de los árboles y agarran polémica, aunque no sepan que no saben. La estulticia, la estupidez es de la chairiza, es el motor de las redes sociales y la savia de los chairos. En las redes sociales, los chairos juegan en casa. No hay que olvidar jamás que en el mundo contemporáneo, en el mundo postmoderno, este hecho está a la medida de los chairos. Está hecho a la medida de los chairos. Las criaturas más mimadas. Aquí viene la parte medular de mi exposición. ¿Quiénes son las criaturas más mimadas por el sistema, por el narcosistema? Evidentemente son los chairos, los ninis, los supuestamente pobres, los desprotegidos, los que no trabajan, los que no estudian. Ah, ¿cómo los superprotege el Pejelopoztli? Mientras destruye a quienes podrían resolver el problema gravísimo de la falta de educación y de la ignorancia, para reducir a la mínima expresión la cantidad de chairos. Pero al Pejelopoztli no le conviene, por supuesto, a ningún tirano le conviene reducir la cantidad de chairos que no saben que lo son. ¿Por qué? Porque entonces no habría quien votase por el chairo mayor. O aunque hubiese algunos milloncitos por ahí, serían insuficientes. Sería el triunfo de la razón. Si realmente la tiranía se ocupase de educar a la gente, delegando la educación en personas sabias, buenas, técnicas e inteligentes, todos los tiranos caerían indefectiblemente, ineluctablemente. Bueno, pues no desfallezcamos. Perdón. Aquí está. Quiero que nos sintamos no cómodos, sino incómodos. Que vayamos consumiendo críticamente, no como lo hacen los chairos, que son omnívoros como los cerdos, que no desfallecen jamás, asesorados por sus libracos de autoayuda, sofisticado eufemismo para libros para chairos. Porque la autoayuda, ¿a qué equivale? Equivale a lo que decía el barón de Munchausen, aquel alemán presumido, aquel prusiano presumido, descrito maravillosamente en ese libro formidable de las aventuras del barón de Munchausen. Cuando a mí los chairos me dicen, no necesito de tus doctorados, no necesito de tu literatura, no necesito de tu puntuación, sintaxis o de ortografía al escribir, son aquel barón de Munchausen que presumía de poderse agarrar fuertemente del cogote, levantarse en el aire y pasarse del otro lado del río. Ese es un chairo. La omnipotencia de los chairos es el objetivo de la posmodernidad, cultivarla y preservarla para poder avanzar en sus programas príncipe. Aborto. Para los chairos el aborto es una avanzada, es un pensamiento de superioridad. El derecho a usar de mi propio cuerpo como yo quiera por parte de las feminazis es la suprema expresión de la hembra chaira que por asesinar bebés en su propio cuerpo se siente de avanzada, superior, inteligente y verdaderamente mujer. Así que todos los chairos simpatizan extraordinariamente con el narcosistema. Y el narcosistema los produce en cantidades industriales. Podemos decir que el narcosistema ama tanto a los pobres que los multiplica para garantizar su permanencia en el poder. Todo sea por la gracia de los dioses del Olimpo, que no son desde luego los míos. Lo mío no son los dioses, es el único Dios verdadero. De un modo o de otro, y no por casualidad, hoy la principal labor de los chairos es, ojo, obstaculizar el conocimiento, adulterarlo, obstruirlo, entorpecerlo, disolverlo y asegurarse de que así
que de hecho en todas partes. Y hacerlo además de forma pública y constante. A ello ha contribuido de forma espectacular el fracaso de la educación normativa, que repito, en México fue obra de los fundadores del PRI, de sus continuadores hasta la fecha, mediante el formidablemente bien aterrizado Pacto de los Generales, en el cual uno de los principales pactos fue: dejemos al pueblo sumido en la ignorancia. La destrucción de la instrucción pública, porque ahora los maestros se dedican a atravesar obstáculos insalvables en las vías férreas, buscando quebrar la economía nacional, como varias veces lo han hecho, a ciencia y paciencia del narcosistema dirigido por el güey Tlatoani. La destrucción de la instrucción pública, en tanto que educación científica, es responsable de la multiplicación de la estupidez de los chairos.